Muy bien, esta mañana quisiera iniciar el sermón dando lectura al capítulo 3 de la carta del apóstol Santiago. Capítulo 3 de la carta no el apóstol, perdón, de la epístola de Santiago. Y le voy a pedir que la lea junto conmigo. Yo voy a leer los versículos nones y le voy a pedir que ustedes lean los versículos pares y que lo hagamos con devoción, que lo hagamos con reverencia. Porque yo estoy seguro que cuando leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos habla, y es mi oración que esta mañana no solo me habla a mí, sino que le habla a cada uno de ustedes en la lectura de su palabra. La epístola de Santiago, capítulo 3. Voy a empezar la lectura con el versículo 1. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, está hablando a la iglesia, obviamente, a los creyentes, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque grandes y llevadas de bienes, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el gobierno quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. la lengua es un fuego, Un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser remediado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. de De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, eso no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? hermanos míos, ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os agradéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, es decir, la sabiduría humana, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay reverencia de religión, ahí hay también perversión y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Muy bien. Quiero resaltar algunos versículos de este capítulo 3 de la epístola de Santiago. Dice, por ejemplo, el versículo 13: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muestre por la buena conducta sus obras. Si usted recuerda, la Biblia no fue escrita como la tenemos aquí, con capítulos y versículos enumerados, de modo que es un libro continuo. Y en lo que vemos en el capítulo 2 de Santiago, versículo 19, perdón, versículo
18, dice Santiago, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por la forma en que vivo, por la forma en que actúo, por la forma en que hablo. Yo te mostraré que soy cristiano en base a mi comportamiento, es lo que está diciendo Santiago. Y en el versículo que leímos, el capítulo 3, versículo 13, dice, muestra tu buena conducta a través de las obras que haces por tu fe. 13. Espero estarme dando a entender con ello. Y aparte de los versículos 17 y 18, que son base importante del sermón de esta mañana, en el capítulo 3 de Santiago dice, pero la sabiduría que es de lo alto, y seguramente podemos identificar muchas de las virtudes del fruto del Espíritu en estos dos versículos. Dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, ¿y de qué dice? De buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Versículo 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es decir, el ser humano, el cristiano, sobre todo el ser humano debe ser así, pero el cristiano más que ninguno está llamado a dar fruto para la gloria de Dios. Esa es la razón por la que tú y yo seguimos aquí, porque Dios espera que tú y yo demos fruto para la gloria de Dios. Ahora, también quiero llamar su atención a los versículos 2, 8 y 9 del capítulo 3. Dice el versículo de Dios, porque todos ofendemos muchas veces. Levante la mano el que nunca ha ofendido. Luego viene un sí condicional, dice, si alguno no ofende en palabra, este es un ser humano perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Es decir, si tú y yo pudiéramos no ofender a nadie con lo que hablamos, con la forma en que hablamos y decimos, seríamos entonces capaces de refrenar el resto de nuestro cuerpo. Es decir, todas nuestras reacciones, todos nuestros gestos, todas nuestras miradas, todo lo podríamos controlar. Por eso es un sí condicional. Y el mismo Santiago responde en el versículo 8, dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. Ningún hombre puede dejar de ofender. Dice, la lengua es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella, dice, bendecimos al Dios y Padre, y con la misma lengua maldecimos al hombre que está hecho a la semejanza de Dios. Hermanos míos, esto no puede ser así. De una misma fuente no puede proceder agua dulce y amarga, o dulce y salada, dice más adelante. De modo que estamos llamados por Dios para dar fruto, fruto para la gloria de Dios. Sin embargo, nuestra naturaleza humana nos lleva a cometer toda clase de errores. Y podríamos decir lo siguiente, dice aquí el versículo 9, con ella maldecimos a los hombres, y tú podrías decirme, bueno, yo no maldigo, yo no digo groserías, yo no insulto. Pero déjame decirte algo, la palabra maldecir no necesariamente tiene que ver con palabras altisonantes. Maldecir es decir algo malo o desear algo malo de una persona, al igual que bendecir es desear o decir algo bueno de otra persona, desear algo bueno para la otra persona. Y dirías, bueno, yo no digo palabras altisonantes, pero si vas a Mateo capítulo 5, versículo 22, quiero hacer notar para ti y para mí lo que para Jesús es una maldición, es decir algo malo de otra persona. Mateo 5, 22, dice nuestro Señor Jesús, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio.
Lo bueno es que ninguno de nosotros se enoja nunca. A pesar que estamos estudiando el libro en las tardes. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. La palabra necio tiene una raíz en el idioma caldeo, que es raca. Así se pronuncia en caldeo, raca, R-A-C-A. Y tiene varias connotaciones, aparte de necio. Es cuando tú le dices a una persona inútil. Y desgraciadamente yo tengo muy pegado ese mote. Llamarle a una persona inútil, que no sirve para nada, o llamarle necio, es la misma connotación que Dios pone aquí. Y lo dice el Señor Jesús, y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. La palabra fatuo en griego es moros, y significa no solo fatuo, sino cuando tú le dices a una persona o la consideras tonto, ingenuo, descerebrado. Todo eso quiere decir la palabra moros en griego. De modo que no necesitas decir groserías para maldecir de una persona. Es suficiente con que te enojes, le digas necio, tonto, ingenuo, cualquiera de esos adjetivos ante la palabra de Dios, ante lo que dice el Señor Jesús, es maldecir de otra persona. Y entonces dice Santiago, con nuestra boca bendecimos a Dios, a Dios y Padre, y con la misma boca maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. Y dice Santiago, esto no debe ser así. Ahora, quiero resaltar lo siguiente otra vez, en los versículos 17 y 18 que leímos del capítulo 3 de Santiago, dice que estamos para dar fruto en este mundo. Pero ¿cómo puedes dar fruto si no siembras? Es decir, lo primero que tienes que hacer para que haya fruto es sembrar. El fruto no sale sin una semilla. Y ese es el título del sermón esta mañana. Lo que quiero poner en tu corazón, el título es: ¿qué clase de semilla estás sembrando? ¿Qué clase de semilla estás sembrando? O sea, dependerá de la clase de semilla que estás sembrando para ver qué fruto estás dando. Y me podría decir, bueno, yo soy agricultor, yo no estoy sembrando. Pero estamos hablando de situaciones espirituales. Lo que dice Santiago y lo que dice el Señor Jesús es: el fruto es espiritual. Y quiero aseverarte lo siguiente: no importa si es tu intención, si lo planeaste o no, si tenías esa intención o no, si de pronto salió o no, no importa ninguna circunstancia ni ninguna condición, tú y yo vamos todos los días de nuestra vida sembrando por el mundo. Cuando tú y yo hablamos mal de alguien, lo miramos mal, nos expresamos mal, hacemos un gesto de desaprobación, estamos sembrando una semilla en esa persona. Y depende de la clase de semilla, insisto, el fruto que vas a dar. Y esa semilla que ya has sembrado, insisto, no hay forma de evitarlo. Tú y yo vamos sembrando día a día con nuestras actitudes. Y esa semilla que ya sembramos, si no ponemos la atención y el cuidado suficiente, no podremos cerciorarnos de qué clase de fruto dará esa semilla que sembré. Y entonces viene otra pregunta: ¿estás sembrando para tu espíritu? ¿Estás sembrando para tu vida eterna? ¿O para esa parte de ti que prefiere actuar indiferente o independiente a Dios? El resto del sermón lo vamos a basar en el Evangelio según San Juan, así es que te voy a pedir que abras tu Biblia en el Evangelio según San Juan y vamos a analizar algunos pasajes de este Evangelio hermoso. Primero empezaremos con el capítulo 7, y vamos a leer los versículos 37 al 39. Te voy a pedir que me sigas con tu vista.
Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39, dice: en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Versículo 38, el que cree en mí, dice Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Es decir, mientras Jesús estaba con sus apóstoles, no era necesario que el Espíritu Santo viniera porque Jesús es Dios. Dios estaba con sus apóstoles y cuando Jesús se fue, les prometió que vendría el Consolador, el Espíritu Santo. Pero quiero llamar tu atención al versículo 38, dice Jesús: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, tus decisiones están sembrando semillas que te dan crecimiento espiritual, que te hacen de ver diferente a los demás, de tal forma que de tu interior el Espíritu Santo pueda hacer que corran ríos de agua viva para alcanzar a otros que no conocen a Cristo. Porque si tú crees en Jesús, como dice este versículo, de tu interior el Espíritu Santo tendría que estar haciendo correr ríos de agua viva que los demás podrían percibir. Y entonces estarías sembrando la semilla del Evangelio. Ahora, sería interesante tratar de recordar, y sé que es imposible, porque no lo percibimos, aquellas personas que Dios usó para sembrar en tu camino para que vinieras a los pies de Cristo. Yo sé que es imposible identificar a qué personas usó Dios y cuándo sembró esas semillitas hasta poder llegar al momento en que tú llegaras a los pies de Cristo. Podríamos identificar a algunas personas que nos hablaron tal vez y fueron sembrando poco a poco. Y debemos entender que esa es nuestra responsabilidad como creyentes. Nosotros debemos de ir sembrando la semilla del Evangelio, sobre todo en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros seres queridos, en nuestros compañeros de trabajo. Si yo soy dueño de una empresa, en mis empleados, en la escuela, con mis amigos, en todos lugares deberían de estar corriendo ríos de agua viva de ti, que la gente viera a Jesús obrando en tu corazón. Que fuéramos sembrando esa semilla en todos los que Dios pone en nuestro camino. Ahora, lo que hace nuestro Señor es maravilloso y tampoco lo podemos percibir, pero cada vez que tú y yo, con la ayuda del Espíritu Santo, sembramos una buena semilla, lo que Dios hace es cuidar esa semilla, regarla espiritualmente, y luego usa a otras personas para que sigan sembrando más semillas, abonando a tu semilla, a fin de que esa semilla pueda germinar y dar fruto. Tú y yo no lo percibimos, pero así es. Así es como tú y yo llegamos a los pies de Cristo sin darnos cuenta de ello. Si recuerdas o has leído en algún momento la parábola del sembrador, dice nuestro Señor Jesús: cuando alguno oye la palabra del reino, esta es la palabra del reino, el Evangelio. Jesús es el Evangelio, Jesús es la palabra. Eso es lo que vamos tratando de sembrar. De modo que es bíblico, es un mandato de Dios que vayamos a sembrar su palabra, el Evangelio de Jesús, pero de ejemplo, no de palabra nada más. Ahora, hablo a los padres, hablo a los abuelos, hablo a los tíos.
yo sé que nosotros queremos darle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, es decir, a la gente que amamos, suficiente tranquilidad material. Queremos que vivan bien, que estén tranquilos, que no les falte nada. Queremos darle la mejor escuela, los mejores elementos para que prosperen. Pero eso termina aquí, en este mundo. Esa semilla que estás sembrando, no estoy diciendo que sea mala, no me malentiendas, está bien que te esfuerces por ellos, pero debes entender que eso se acaba en este mundo. Deberíamos estar más bien preocupados por sembrar la verdad de Dios en sus vidas, hablarles de cómo vivió Jesús, de lo que hizo Jesús, de su carácter. Con eso estaremos alimentando su espíritu, no su cuerpo ni su mente, sino su espíritu. Y ellos al final de sus días podrán cosechar grandes cosas. Ya sea que puedas o no ver los resultados de lo que tú estás sembrando, debes entender que Dios te está usando poderosamente cuando permites que Él te use para sembrar la semilla del Evangelio en el corazón de alguien más. Ahora, Dios es un Dios de extremos, lo he dicho desde este púlpito de muchas formas. Es un Dios de extremos absolutos. Para Dios no hay puntos intermedios, ¿verdad? Es el bien y el mal, el cielo y el infierno, la salvación o la condenación, la justicia o la perdición, etc. Para Dios no hay puntos intermedios. Y tampoco lo hay para el tipo de semilla que tú y yo podemos sembrar. No hay más de dos opciones. Dice Gálatas, quédate en el Evangelio según San Juan, déjame leer Gálatas, capítulo 6, si quieres tomar nota, Gálatas 6, versículos 7 al 9, dice la palabra de Dios: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, dice Pablo a los Gálatas, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces hay dos tipos de semillas según la palabra de Dios. El que siembra para su carne, es decir, el que se dedica a sembrar para sí mismo, para hacer lo que él quiere. De esa siembra no va a segar ninguna otra cosa más que corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu Santo, de su Espíritu segará vida eterna. Cuando tú y yo ofendemos a alguien, voy a poner algunos ejemplos, porque posiblemente digas, yo no estoy ofendiendo, yo me estoy portando bien. Yo voy manejando en mi auto y de repente se me cierra alguien enfrente. Yo sé que esos ejemplos no le gustan a algunas personas. Y esa persona que se me cerró enfrente, empiezo yo a vociferar. La persona no me oye. No puede escuchar porque va en su auto, le voy con el radio a todo volumen. Él no sabe que yo estoy enojado contra esa persona y que lo estoy insultando. Ni siquiera me escucha. Pero de pronto llego al semáforo y volteo a mi izquierda y está un señor en el volante viendo, me dice: Eugenio, te cargas, Esteban. Y volteo al otro lado y está una señora y nomás me dice: ¿sabes? Cuando nosotros hacemos cualquier tipo de expresión, una mueca de desaprobación, mover la cabeza, que te le quedas viendo a alguien así, como diciendo, ¿cómo serás? Todo ese tipo de actitudes y de acciones son semillas que estamos sembrando en esas personas. Y no le estás diciendo a esa persona que eres cristiano, por favor. Pero estás sembrando en esas personas una semilla que si tú no tienes el cuidado de ir a rescatarla,
va a producir fruto para perdición de esa persona. Cada semilla que sembramos, Dios nos llama a tener cuidado de esa semilla para que germine. Pero tú no quieres que germinen las semillas que tú estás sembrando en ofensa, en maldición, en enojo. Tú no quieres que germinen esas semillas porque es para mal de esa persona. Estás sembrando para corrupción. Eso ni siquiera te ayuda a ti, al contrario, Dios te va a juzgar por ello. Nos va a juzgar por ello. Sé que el ejemplo que presenté no les pasa a ninguno de ustedes, a mí sí, me ha pasado. Y muchas veces podemos pensar que nadie ve lo que estoy haciendo mal. A lo mejor dirías, bueno, hay alguien que no soporto y me encierro en la habitación más lejana de mi casa o donde sea, donde sé que nadie más me escucha y empiezo a decir todo lo que se me ocurre acerca de esa persona porque ya no la soporto. Yo así, pues bueno, ya vacié mi corazón de todo lo que tenía que decir. ¿Sabes qué? Dios sí te escuchó. Esa persona no, pero Dios sí te escuchó. Hoy en la mañana estudiamos la omnisciencia de Dios, Salmo 139, el versículo 4 dice muy claro: porque ya aquí Jehová, aún no está la palabra en mi lengua. Tú ya la sabes toda. Dios ve tus pensamientos, ni siquiera tienes que ofender a nadie de palabra, con que lo ofendas con el pensamiento, Dios ya se dio cuenta de ello. Y estás sembrando semilla para corrupción, no para vida eterna. Ahora, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, plantamos semillas que van a afectar la clase de persona que está creciendo en mi interior. Porque mientras más siembres semilla de corrupción, más te corruptes tú mismo. Eres cada vez más corrupto en ti mismo. Te corroes por dentro. No puedes sentir desamor hacia nadie. Así es imposible. Pero es lo que Dios nos pide. Ama a tu prójimo así como te amas a ti mismo. No estamos autorizados por Dios a sentir desamor. Por lo tanto, no estamos autorizados por Dios para sembrar semilla que le haga daño a alguien más. Ahora, es muy importante entender esto, pongan mucha atención, por favor. Tú y yo no podemos sembrar buena semilla si no somos creyentes. Si alguien aquí no ha aceptado a Cristo como su Salvador, o si alguien escucha este sermón y no ha aceptado a Cristo como su Salvador, esa persona debe entender algo. Nada de lo que haga es agradable a Dios, nada de lo que haga puede darle gloria a Dios. Ninguna semilla que siembre dará buen fruto. Es imposible. El buen fruto solo lo puede dar el Espíritu Santo a través de ti y de mí cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, si tiene ahí su Biblia, sígame con su vista. Es un pasaje muy conocido. Dice nuestro Señor Jesús: yo soy la vid verdadera. ¿Quién es el labrador? Dios Padre. Juan 15, versículos 1 al 8. Y dice el versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, mi Padre, que es el labrador, lo quitará. Juan 15. Lo he dicho, pero si alguien no sabe qué es el pámpano, si usted ve los árboles, si usted ve la vid, la planta de la vid, y ve sus ramas, bueno, hay un pequeño tallo que cuelga de la rama, y de ese tallo, de ese pámpano, sale el fruto. Esos somos nosotros.
ese pequeño tallo somos nosotros. ¿Y qué espera Dios del pámpano? Que dé fruto. Si no, ¿para qué está ahí? Pero otra vez, vas a dar fruto dependiendo de la semilla que hayas sembrado. Si tú y yo queremos dar buen fruto, dice nuestro Señor Jesús, todo pámpano que en mí, Jesús, no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Eso es lo que hace Dios Padre. Y luego dice el Señor Jesús a sus apóstoles, y nos dice a nosotros, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios nos va limpiando, va quitando nuestras impurezas. Si tú no lees la palabra de Dios y la vives, sigue siendo cada vez más impuro. Mientras más la leas y más la vives, eres más limpio, más puro. Versículo 4 dice el Señor Jesús, permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros no permanecéis en mí. Entonces, si tú no estás en Cristo, no puedes llevar fruto. Tienes que venir a los pies de Cristo, tienes que decir, Señor, te acepto como mi Salvador y mi Señor. Y solo así, solo entonces el Espíritu Santo morar en tu corazón y podrás asirte de la vid, permanecer en la vid. Entonces Dios te podrá usar para sembrar buena semilla y dar buen fruto. Versículo 5, otra vez nos dice el Señor Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, el que permanece lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, dice el Señor Jesús, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en Cristo y mis palabras permanecen en vosotros, dice Jesús, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ve qué promesa más hermosa. Versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Tú y yo como hijos de Dios estamos llamados para dar fruto, no para ser un pámpano que está tirado en el suelo y dice que Dios Padre lo va a recoger y lo va a echar al fuego. Tú y yo estamos en este mundo para sembrar la buena semilla y dar fruto en abundancia, dice el versículo 8, porque en eso es glorificado Dios Padre. ¿Y qué dice? ¿Que des un fruto en toda tu vida? Que des mucho fruto es lo que Dios espera de ti. Pero ¿cómo vas a dar mucho fruto si no siembras mucha semilla? Mientras menos semilla siembres, menos fruto saldrá. Mientras más siembres la palabra de Dios, más fruto saldrá. ¿Cada cuándo le hablas a alguien de Dios? ¿Cada cuándo siembras una semilla del Evangelio de Cristo en alguien? ¿Cada cuándo tu testimonio, tus gestos, tus palabras, tus miradas, tus acciones, tus reacciones, tus emociones, siembran en las personas la palabra del Evangelio en lugar de una semilla negativa, una semilla de corrupción? Otra vez lo digo, si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador, es imposible que des buenos frutos, que siembres buena semilla, porque dice que Dios a través del profeta Isaías, capítulo 64, ¿qué es en el Evangelio de San Juan, por favor? 64, versículo 6, si bien todos nosotros, fíjense la declaración de Isaías 64, 6, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todo lo que nosotros creemos que es justo o bueno, es como trapo de inmundicia para Dios. Si lo está diciendo a los creyentes, imagínense de los que no son creyentes. Cualquier no creyente que quiera hacer algo bueno para Dios es peor que un trapo de inmundicia, que un trapo sucio. Es imposible que un no creyente siembre buenos frutos, porque no los sembramos en nuestro poder, los sembramos cuando estamos asidos a la vid. La vid, que es Cristo, a través de su Espíritu, hace que nosotros como pámpanos podamos producir buen fruto. Tenemos que permanecer asidos a la vid para poder dar buen fruto.
Ahora, conozco a muchos creyentes que se desaniman muy rápido cuando piensan o creen o estiman que están haciendo algo para Dios y no ven nada a cambio, no reciben ningún reconocimiento y se van enfriando porque pues nadie ni siquiera me agradece lo que estoy haciendo. Pero así como Dios ve todo lo malo que hacemos, Dios también ve todo lo bueno que hacemos. Hasta las más pequeñas obras que tú haces, Dios las ve. Y como dije hace un momento, Dios va a aprovechar esa semilla que tú sembraste, esa buena semilla, y la va a cultivar para que germine y dé fruto. Es decir, Dios no espera que tú y yo nos la pasemos haciendo grandes obras, que todo el mundo las vea y nos aclame y diga, wow, este es un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios. Dios no espera eso de ti y de mí. Dios espera simplemente que vayamos sembrando. Él es el que se encarga de hacer crecer la obra, no tú ni yo. De modo que si nos dedicamos a sembrar la semilla de la verdad, créeme, el fruto del Espíritu se va a dar de forma natural en tu vida. Va a fluir, nada lo va a detener. Y quiero leer un último pasaje en el mismo Evangelio según San Juan, capítulo 4, porque hay una urgencia a este llamado de nuestro Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 4, y voy a dar lectura a los versículos 34 y 38. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Y escuche con atención lo que dice Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 34. Dice: Jesús les dijo a sus apóstoles: mi comida, es decir, mi alimento, lo que me sustenta, lo que me da vida, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No es cierto que Dios nos envió? ¿No es cierto que Cristo nos envió? ¿No es cierto que dice Mateo 28, 19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, señores, que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Es a lo que Dios nos envió, Jesucristo nos envió. Y dice, así como Jesús dice, yo voy a hacer la voluntad del que me envió, que es Dios Padre, y acabe su obra, Jesús nos está enviando a nosotros para que acabemos su obra, la obra que Él empezó. Y lo que Él hizo fue hablar de su reino, hablar del Evangelio con su vida misma. Versículo 35, pregunta al Señor Jesús: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Tenemos que sembrar la palabra de Dios en todo tiempo, no cuando creamos que es el momento oportuno. El campo ya está listo para la siembra. Y dice el versículo 36, el que siega recibe salario, está hablando de los galardones en el cielo, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Es decir, muchas veces tú solo siembras y otro llega y cosecha, pero a ti no te debe importar nada. No te debe importar si además va a llegar a cosechar lo que tú sembraste. Eso no es lo importante. Lo importante es que siembres y dejes la obra en las manos de Dios. Él se encargará de traer a alguien más tal vez para que coseche. Versículo 37, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Antes de leer el versículo 38, permíteme leer 1 Corintios capítulo 3, donde el apóstol Pablo está en una disertación con la iglesia de Corinto, que estaban yéndose para otro lado en muchas cosas, pero dice en el versículo 1 Corintios 3, versículo 4, dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos,
Dice Pablo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Ambos son servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Versículo 6 dice el apóstol Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Otra vez tú y yo solo lo que tenemos que hacer es sembrar. Dios es el que va a dar el crecimiento, pero lo que está sembrando de semilla, ¿qué está sembrando? ¿Qué clase de semilla está sembrando? Es la pregunta. Porque Dios no puede darle crecimiento a una semilla mala. Dios solo le dará crecimiento a la semilla del Evangelio que tú estás sembrando en otros a través, no solo de tu palabra, sino de tu testimonio, de los gestos que haces, de las miradas que haces, de cómo te comportas. Versículo 38 del Evangelio de San Juan, capítulo 4. Dice el Señor Jesús, yo os he enviado otra vez a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Jesús ya nos envió a sembrar la buena semilla. Pero vuelvo a preguntarte, ¿qué clase de semilla estás sembrando? Y quiero exhortarte a lo siguiente, si tú ya sabes o reconoces que en algún momento sembraste una mala semilla en alguna persona, insisto, con una mala mirada, con una mala actitud, con una mala palabra, con un mal gesto, si tú sabes y reconoces que has sembrado una mala semilla, corre a recoger esa semilla y evita que germine y produzca un mal fruto. Ve tras esa semilla, ve tras esa persona y trata de evitar que esa semilla germine en un mal fruto. Cambia esa semilla mala por una semilla buena. Porque finalmente, las semillas que sembramos a cada paso de nuestra vida, escúchame bien, estoy por terminar, las semillas que sembramos a cada paso de nuestra vida pueden llevar a las personas a la condenación eterna o a los pies de Cristo y a la vida eterna. La clase de semilla que tú y yo estamos sembrando pueden llevar a las personas a la condenación eterna o a los pies de Cristo y a la vida eterna. ¿Qué clase de semilla estás sembrando? Tiene que ser una semilla, como dice el Señor Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 8. Tiene que ser una semilla que glorifique al Padre. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si no estamos llevando buen fruto, no podría llamarme discípulo de Cristo. Si no estás produciendo buen fruto, ¿cómo justificas, cómo compruebas que eres discípulo de Cristo? ¿Eres un pámpano que se echa al piso, al suelo, lo recogen y se quema? ¿O eres un pámpano asido a la vid, deseoso de que Dios te use para dar fruto? ¿Qué clase de semilla sembrarás de hoy en adelante? Es mi oración que sea semilla para la gloria de Dios. Vamos a tener una oración. Te invito a que inclines tu rostro donde estás para tener una oración. Padre eterno, Dios bendito, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hacernos entender
que tú nos has mandado a este mundo a sembrar la palabra del Evangelio, la vida de tu Hijo Jesús, a través de todas nuestras acciones, Señor, no solo a través de nuestra palabra. Queremos suplicarte, Padre, que nos uses para tu honra y gloria. Queremos que las semillas que sembremos sean buenas semillas, que den fruto, que te honre, Señor. Y permítenos reconocer que cada vez que sembremos una mala semilla, porque finalmente, Señor, somos pecadores, no podemos frenar nuestra lengua y por lo tanto no podemos frenar el resto de nuestro cuerpo. Sabemos que fallaremos, Señor, pero suplicamos en tu paciencia y en tu bondad y en tu misericordia que nos ayudes, Señor, en el momento que sembremos una mala semilla, para evitar que germine y produzca un mal fruto, para cambiarla por una buena semilla, Señor, para que las personas que se cruzan en nuestra vida, nosotros no seamos piedra de tropiezo que los lleve a la condenación eterna, sino que seamos buena semilla que los lleve a los pies de tu Hijo Jesucristo, para honra y gloria tuya, para vida eterna. Gracias, Padre, por tu iglesia. Gracias por cada uno de los que están aquí presentes. Gracias por los que escucharán el mensaje, Señor. Siembra en ellos también tu verdad. Permítenos servirte de algo, Señor, aunque sea un poco, cada día de nuestra vida. Queremos ser siervos tuyos, Señor. Úsanos, te lo pedimos, en el bendito nombre de nuestro Redentor y Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y el imperio, majestad y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. 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 Tenemos un último canto. Le voy a invitar a que se pongan en pie para que puedan despertar. Y si este mensaje tocó tu corazón, espero que cuando cantes este coro lo hagas consciente de cada palabra, porque cada palabra será un compromiso ante nuestro Señor. Todo
Sé que el canto dice que con una chispa, yo quiero decirte, con una semilla que siembres cada día, podrás hacer que las personas vengan a los pies de Cristo y puedan cantar esto, sabiendo que yo les amo.